le ha visto muy satisfecho con el resultado de la cumbre de la OTAN, que ha sido un éxito, efectivamente, desde el punto de vista de la organización, pero también desde el punto de vista de los objetivos políticos que perseguía el gobierno español, que perseguía usted con esa mención en la estrategia final al flanco sur, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un éxito, efectivamente. Estamos en un momento, yo lo calificaría de definitorio de lo que representa el orden internacional y dentro de él la seguridad en Europa. Yo a lo largo de estos 2 días he tenido ocasión de hablar con muchísimos líderes de la zona. Las repúblicas bálticas, los países del este, Suecia, Finlandia. Le puedo garantizar que todos ellos tienen algo muy claro. En toda esta incerteza hay algo muy claro que ellos tienen. Y es que si Putin gana la guerra en Ucrania, los siguientes pueden ser ellos. Y por tanto son muy conscientes de que la única manera que tienen para disuadir esa expansión de la guerra que quiere Putin, que se ve como un Pedro el Grande, que quiere recuperar la Gran Rusia, esto no lo estoy inventando, esto es algo que ha dicho el propio Putin, bueno, son conscientes de que tenemos que aumentar nuestra capacidad de disuasión y pertenecer a una alianza que su único propósito es garantizar la paz. Efectivamente, la imagen de unidad de los aliados ha sido muy clara y además con la incorporación probable de Suecia y de Finlandia, de países de otros ámbitos geográficos que tienen objetivos compartidos, fortalece a la OTAN y sin embargo la cumbre dibuja un mundo más inseguro, un mundo que se prepara para choques entre potencias. ¿Realmente ese es un horizonte real? Yo creo que el orden internacional, estamos muy cerca todavía del momento en el que empezó la invasión, pero el orden internacional ha quedado alterado. Estamos ante un cambio tectónico que aún no somos conscientes de la dimensión, el alcance que va a tener. Realmente no estamos ya, cuando hablamos de la OTAN, en un mundo en el que había una división entre comunistas y capitalistas. Ahora lo que hay es un conjunto de democracias que vemos cómo un país, como antes he definido, un país autócrata dirigido por una oligarquía corrupta y ultracapitalista que oprime precisamente a su sociedad con una mínima calidad democrática, está tratando de expandir de forma imperialista su territorio. ¿Estamos ante una guerra larga? Yo creo que tenemos un alto riesgo de que se cronifique la guerra, precisamente por digamos, el rechazo que tiene Putin a abrir cualquier tipo de negociación para la vía diplomática. En segundo lugar, porque creo que está utilizando la energía, el gas, el petróleo, el bloqueo a la exportación de cereales de Ucrania al resto del mundo como instrumentos en esta guerra híbrida para tratar de desestabilizar las sociedades del mundo y tratar efectivamente de que el impacto que tiene esta guerra tenga una dimensión más global que geográfica, en este caso en Europa. Hablemos de economía, una inflación del 10,2% en España en el último mes. ¿Se come todas las medidas que ha aprobado su gobierno recientemente para apoyar la economía familiar? Mire, el dato es malo, pero sin las medidas que hemos puesto en marcha, el dato sería aún peor. Estaríamos hablando no de una inflación del 10%, sino del 15%. Creo que el debate debe ser cómo hacemos un reparto justo de la carga de las consecuencias económicas de esta guerra. Y en ese sentido, el anuncio que hice hace pocos días de que el Gobierno de España va a aprobar un impuesto a las grandes empresas energéticas para que ese dinero proveniente de los mal llamados beneficios caídos del cielo, que no son beneficios caídos del cielo, al final lo acaban pagando los ciudadanos, bueno, pues implique un mayor reparto justo de la carga de esta guerra sobre las espaldas de quienes más tienen, en beneficio de los que menos tienen, de la clase media trabajadora de este país. ¿Hay que ir al pacto de rentas? ¿El pacto de rentas debe incluir asalariados, funcionarios y pensionistas? Hay que ir a un pacto de rentas y de beneficios. Y por eso es tan importante incorporar el impuesto a las grandes empresas energéticas, porque los beneficios que están teniendo en este contexto no son ni razonables ni asumibles para una sociedad que está pagando ahora mismo pues, un aumento en el precio del coste de la vida del 10%. Yo creo que el caso específico de los pensionistas es el siguiente. Hicimos un acuerdo con los agentes sociales, planteamos una modificación ya aprobada por ley en las Cortes Generales,
donde indexábamos la evolución de las jubilaciones a la evolución del coste de la vida. Y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España, cumplir con la ley. ¿Qué mensaje lanzaría a los empresarios? ¿Recomendaría usted a los empresarios que suban el salario para compensar? Yo recomendaría a los empresarios, lógicamente, que suban los salarios y que contengan los beneficios. Este próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación. Y vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración del Estado. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral de nuestros funcionarios y funcionarias o servidores públicos es total, es rotundo. ¿Ha hablado con Marruecos después de la tragedia en la valla de Melilla, de la que se cumple hoy una semana? No ha hablado. No he hablado con ellos. Hemos tenido contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Ministerio de Interior. La próxima semana creo que va a haber una reunión también con ellos desde el punto de vista de Interior. La colaboración con ellos es muy estrecha. El acuerdo estratégico con Marruecos para el control de fronteras incluye el respeto a los derechos humanos. España exige, pone esa condición. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, nosotros somos un país que en la política migratoria siempre hemos defendido la migración regular y ordenada. En segundo lugar, toda nuestra política migratoria se basa en jurisprudencia, tanto nacional como europea. Nosotros nos basamos en las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en la propia jurisprudencia española. La primera decisión que yo tomé en política migratoria, la gente se fija mucho en el Aquarius por lo que representó, pero la primera decisión que tomé de política migratoria fue recuperar el acceso a la sanidad de los migrantes irregulares. ¿Y no cree que ese capital político puede irse por el sumidero sin una respuesta clara a una tragedia de la envergadura de la ocurrida en la valla de Melilla? Pero es que lo que ocurrió en la valla de Melilla es el último episodio de una tragedia que empieza mucho antes, a muchos kilómetros. Mire, muchos de los asaltantes, por cierto, con un ataque violento a las fronteras de nuestro país, porque no fueron allí, fueron armados. Presidente, armados con palos, jóvenes malnutridos que llevaban semanas en un monte cerca de Melilla. Pero Pepa, permítame que le diga. Los muertos han caído de un lado, presidente, solo. No, pero permítame que le diga. Ha habido más de 100 gendarmes marroquíes heridos y más de 40 fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestras vallas y en nuestras fronteras en la ciudad autónoma de Melilla heridos. Pero, presidente, ahora visto las imágenes, ¿cree que viendo las imágenes, cree que ahí se están cumpliendo los derechos humanos? Pero mire, a ver cómo se lo digo de otra manera. Me parece que esa respuesta la tiene que dar el Gobierno de Marruecos. Nosotros tenemos que hablar de lo que estamos haciendo en España. Y lo que tengo que decirle también es que tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión de la migración irregular por defender, en este caso, las fronteras, que no son suyas, son las fronteras de España. Yo creo que haciendo todo ese ejercicio de empatía con las víctimas, con sus familiares, también pido que hagamos un ejercicio de empatía, primero con los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, y también hagamos un ejercicio de empatía con aquellos que, perdone que le diga, pero parecen los grandes olvidados también de todo este drama y toda esta tragedia, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país, también en Marruecos. En Cataluña llevamos 10 meses sin reunir la mesa de diálogo. ¿Eso qué va a acabar pasando con eso? ¿Van a dejar simplemente pasar el tiempo? No. ¿O realmente hay posibilidades de hacer algo? Tenemos intención de reunir la mesa de diálogo. Nos gustaría que fueran en el mes de julio y desde luego nos gustaría también contar con la presencia de Junts per Catalunya en esa mesa de diálogo. En los últimos días ha dimitido el presidente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y ha habido cambios importantes en Indra. ¿Se han gestionado bien estos cambios que han provocado polémica y que han llevado al PP a insinuar incluso, en el caso de Indra, de que el objetivo que usted persigue es intervenir en los resultados electorales? Yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, que el PP ha cambiado de cara, pero seguimos con la cruz de sufrir una oposición absolutamente destructiva. Que yo sepa, en estos 40 años de historia democrática, al presidente del INE, al director del INE, lo nombra el Gobierno de España. ¿Por qué el Partido Popular lleva 36 meses bloqueando
la renovación del órgano de los jueces o del Tribunal Constitucional ahora mismo de forma más reciente? ¿Por qué el Partido Popular se ha negado y ha votado en contra de un acuerdo bueno para el país como es el de la reforma laboral? ¿Por qué el Partido Popular no apoya la creación de un impuesto a las grandes energéticas de nuestro país? Este proyecto es un proyecto autónomo. El proyecto del Partido Popular es un proyecto con hipotecas. Y esos poderes quieren volver al viejo orden en el que no había un gobierno incómodo, había un gobierno complaciente con los intereses de una minoría de privilegiados. Bueno, no solamente complaciente, sino cómplice en el reparto de ese dinero, como por desgracia hemos visto. Lo que quieren estos poderes es bien claro. Lo que quieren es que los progresistas nos demos por rendido. Y no lo vamos a hacer. Lo que quieren es que bajemos la cabeza. Y no vamos a bajar la cabeza. Vamos a tener la cabeza bien alta en la defensa de los intereses de la mayoría social de este país.